Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Epicentro Regional, a este día lunes ya 15 de diciembre. Post elecciones presidenciales, Chile ha hablado una vez más a través del voto y bueno, tenemos nuevo presidente electo para nuestro país, José Antonio Kast, republicano, es quien asumiría el próximo 11 de marzo la silla, ¿no? El salón presidencial, la casa, ahí en este caso el Palacio de la Moneda, para poder ya liderar el futuro de los chilenos y chilenas. Para hablar un poco de este contexto de lo que ocurrió en Ñuble también vamos a conversar con nuestro panel del día de hoy. Está conmigo Cristian Quiroz, analista político, cientista político, doctor. ¿Cómo estás, Cristian? Tiempo, muy ¿cierto? buenos días. Contento de estar de regreso en Interactiva junto a ti, Alberto, y saludar a todas nuestras auditoras y auditores en esta noticiosa y política mañana en la capital de la región de Ñuble. Claro que sí. Nos acompaña también el académico, ¿cierto? En este caso, presidente del Partido Demócrata, que ahí también hoy día tendrá que darnos respuesta, porque hace un tiempo atrás tenía que esperar a reuniones para ver qué iba a pasar con el partido, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas. Se había sumado. Después tuvimos un feriado de por medio, después no pudimos por ese motivo, entonces no tuve respuestas nunca. No, ¿Cómo estás, Alberto Jalfá? Se sumó la corriente del depende. Oye, no. Mira, muy feliz, depende? Buenos días. Ay, mira la sonrisa, muy bien, Alberto. En este día lunes tan noticioso. Lo que pasó es que hubo un día lunes que no pudimos estar al aire. Claro. Entonces, pero bueno, hoy día, como dice Karen, la ciudadanía habló fuerte y claro. Y claramente esto indica, Cristian, aprovecho de saludarte. Te eché de menos los micrófonos, le contaba antes que llegaras tú, Karen, que un reemplazo que me tocó, claramente uno se acostumbra con ciertos colegas analistas en la política y que lo eché de menos ese día que no estuvo. Entonces, bueno, ahí cambió un poquito la cosa, pero en definitiva, Karen, y aprovecho de saludar a nuestro webmaster. Yes, a Daniel Rosales. Daniel, sí. Qué bien, Daniel. Y creo que, Cristian y Karen, es importante analizar los resultados porque una elección hace que se genere un análisis de por qué las personas optan por una opción o por otra. Claro. Yo creo que eso es lo de fondo y lo que nos deja a conversar en esta mesa y seguramente muchos otros lunes que vienen por delante. Bueno, hablando de participación, Ñuble fue la tercera región con más participación en el país. La primera fue la región de O'Higgins, ya que tuvo un 91,18% de participación de ir a votar, ¿no? Maule con el 90,62% y Ñuble con el 89,60%, en este caso de quienes fueron a sufragar en el día de ayer. 89%. 89,6% de participación, sí, claro. Sí. Que es muy alta. Sí, claro. Sí, muy sí. Bien para Ñuble, tercer lugar no está mal a nivel nacional. Sí, tuvimos varios récords. Estuvimos dentro de los top 3 en materia de participación, lo que habla muy bien del compromiso cívico de las y los ñublencinos. Y además fue un tremendo espaldarazo, si mal no recuerdo, la región donde mayor votación obtuvo José Antonio Kast en esta segunda vuelta. Lo que nos lleva efectivamente a hacer un análisis del por qué alguien gana y por qué alguien es derrotado. Porque ambos análisis son necesarios. Habitualmente se analiza la victoria y no la derrota. Y yo creo que ambos análisis son tan importantes precisamente porque, como siempre se dice, ayer lo dijo la candidata Jara, en la derrota es cuando más se aprende. Sí. Es cuando más se aprende, cuando se tiene la capacidad, la madurez de poder hacer esa revisión. ¿Qué puedo decir yo? Primero, que teníamos un candidato como José Antonio Kast que llevaba, ¿cuánto? 12 años de candidato. Esta era su tercera candidatura presidencial. Por tanto, recorriendo el país, y un hombre puesto, asociado a ideas. Él tuvo el mérito de lograr en su momento desafiar a la derecha tradicional, a Chile Vamos, ¿verdad? Competir incluso frente al expresidente Piñera. Fue
el Partido Republicano, liderado por Kast en ese momento, y el Partido Comunista, los únicos que no concurrieron a firmar el acuerdo del resto de los partidos por la salida a través de un plebiscito tras el estallido social. Y curiosamente son los dos que se reencuentran en esta elección, cerrando tal vez un ciclo. Y por tanto hay un mérito en donde él logra en esta segunda vuelta llevar hacia su sector una coalición más amplia, donde precisamente están sus antiguos aliados y con los cuales se había separado hace algunos años ya con la UDI y RN, incluso incorporando elementos del centro como amarillos, como demócratas, ex militantes de la Concertación, mérito que evidentemente se reconoce, y yo diría además el mérito de lograr establecer un relato que hizo eco en la ciudadanía, el relato de la migración irregular, del gobierno de emergencia y de la seguridad ciudadana. Tres elementos que evidentemente, a mi juicio, movieron la aguja, versus una candidata que debemos reconocer fue una candidata que inició su campaña solo de cara a la primaria, no estuvo recorriendo 12 años Chile previamente, y además haciéndose cargo de una coalición que estaba ya con cierto grado de conflicto, de quiebre, dada la cercanía con el término del gobierno en ejercicio. Por tanto, evidentemente que eran condiciones de enfrentarse distintos. Es distinto ser retador desde la oposición, el caso de Kast, y criticar un gobierno. No me pidan milagros. No, versus lo que significaba hacer el justo equilibrio entre ser una candidatura nueva, de cambio, pero con ciertos elementos de continuidad, que era lo que ofrecía Janet Jara. Por tanto, a mí me sorprende no solamente la votación de Ñuble, fue una votación, ojo, que es la votación de la izquierda, centroizquierda, obtenida por ayer, anoche, la más baja que ha tenido el sector desde el retorno a la democracia. En términos porcentuales, me refiero, en términos porcentuales, en la más baja. Y eso también invita a reflexionar, ¿no? A pensar qué es lo que viene para adelante, para recomponer. No sé si va a ser la misma coalición, si surge algo distinto, pero indudablemente que Chile requiere un progresismo, requiere una centroizquierda fuerte, responsable y que esté atenta a defender los avances que el país ha experimentado en los últimos años. Bien. Sí, yo, creo que comparto en general el análisis que hace Cristian. Yo creo que sí habría que agregarle un par de elementos que a mi juicio son muy importantes. Primero, este cambio que se dio en el país de gobernanza con el gobierno de Boric tuvo un costo bastante importante para la concertación, para los partidos de la concertación. Y eso significó efectivamente que hubo un desmedro importante en la imagen de los partidos tradicionales, o lo que de alguna manera en Chile fueron protagonistas de la democracia. Partidos históricos, y que hoy día tienen una representación bastante pequeña. El Partido Socialista entiendo que está cerca del 6%, el Partido Comunista 5,5%, el PPD anda por ahí, bueno, los radicales están en extinción. Entonces, Cristian, ahí hubo un deterioro importante hacia la antigua clase política. Esa clase política que le dio estabilidad a un país, que le fortaleció la democracia, la participación y el debate. ¿Y por qué te digo esto con tanto énfasis? Porque aquí se instaló esta nueva generación de políticos que venían a cambiarlo todo. Y se manifestó en forma reiterada muchos eslogans: la mitad del sueldo, vamos a tener un periodo, vamos a reforzar la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú dices muchas cosas, yo escuchaba a la presidenta del Frente Amplio, por ejemplo, o a la diputada Schmidt ayer, y la autocrítica no se ve por ningún lado. Entonces, ese es un problema que hoy día tiene la izquierda, y tendrá que resolverlo claramente si la izquierda
generan dos bloques, se genera uno. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Porque la verdad que Buenchumilla, he escuchado algunas declaraciones de él que esperaba el término de la elección. ¿Qué pasa con demócratas, Alberto? Y en el lado nuestro, ya que me pregunta Karen, primero el presidente Kast anoche fue bastante claro en un mensaje de generar un gobierno de unidad. Y yo creo que es un buen punto. Primero porque él indica que va a dejar de ser republicano y pasa a ser presidente de todos los chilenos, dejar su militancia, dejar, digamos, ese liderazgo, ¿ya? De republicano, y eso me parece un punto muy importante. Segundo que efectivamente aquí... Pero yo te pregunto por el partido... Sí, voy al tiro a eso. Ya. Segundo que en este gobierno de unidad tienen que estar todos aquellos que de alguna manera reconocieron que la continuidad, en este caso el gobierno de Jara, significaba eso, mantener lo que hasta estos 4 años, digamos, de gobierno que termina el 11 de marzo, mantenerlo en este modelo. Y yo creo que en ese sentido, tanto demócratas, amarillos, hasta pasando por todo el espectro de la derecha, creo que hay una mirada diferente de poder reconstruir sobre todo políticas públicas que hoy día han generado un problema social importante, que es la crisis en el desempleo, en la salud, en la seguridad, etcétera. Hay 11 medidas por cada una de estas líneas y claramente hay que iniciar un trabajo de equipo. Yo creo que eso un poco, hoy día la convocatoria, los secretarios generales de los partidos, tú sabes muy bien, Cristian, que esto viene una conversación acá donde se analizan los equipos y cómo se va a estructurar un nuevo gobierno. Conversación que ya se dice que ya la tuvieron en realidad y que ya estarían incluso que José Antonio Kast, escuchaba justamente analistas políticos esta mañana y anoche, se decía que probablemente comience a gobernar desde hoy, en realidad pensando en mañana, ¿no? Que hay esta conversación que escuché fue ayer y que ya seguramente tiene ya hasta conformado su equipo, en este caso ministeriales, de que quienes asumirían y demás para poder llegar el 11 de marzo ya con cosas bastante más resueltas, ¿no? Y en febrero en este caso también. A ver, tengo datos de Ñuble, lo que tú decías, Cristian. Bueno, a nivel país, Janet Jara tuvo, en este caso, más de... espera, que tengo doble información acá. Quiero decirlo cuánto tuvo Ñuble, ¿no? Pero aquí, sí, el resultado en votos, sí, porque a nivel... 114.000 votos. No, pero porcentaje. 41,84% de los votos tuvo Janet Jara a nivel nacional e internacional y 58,16% José Antonio Kast. ¿Qué pasó en Ñuble? Bueno, aquí también tengo el desglose. Tuvo el 30,16% de los votos. Sí. Mira, más de 10 puntos de diferencia con el promedio nacional e internacional. 30,16. Y en Ñuble, José Antonio Kast tuvo 69,84% de los votos. 11 puntos más que lo obtenido a nivel nacional. Ya. Parece un análisis que hay que hacer. No olvidemos también que Ñuble hace 30 días fue elección parlamentaria, en donde la derecha obtuvo efectivamente 4 diputados. 3. Yo cuento 4 y cuento uno que estuvo con Janet Jara. Eso quiero decir, que fue el diputado electo Francisco Crisóstomo. Ok, entiendo. Entiendo su lógica. Claro. O sea, aquí hubo 3 diputados activamente en la campaña de José Antonio Kast, un diputado activo en la campaña de Jara y un diputado que no sabemos qué posición política tiene, y por tanto no es responsable ni de triunfo ni de derrota porque estuvo ausente. Lo mismo que la senadora, yo sigo muy preocupado por ella. Sí. Bueno, dicho eso, hay un senador también que, ojo, escuché ahora en la mañana en canales nacionales de televisión que suena como ministeriable, el senador Sangüesa. En canales de televisión nacionales se señalaba como parte de quienes saldrían del Congreso precisamente por el rol político que han cumplido, la experiencia y poder apoyar. Mira, yo escuché con mucha atención el discurso de 55 minutos que entregó ayer el presidente electo. Y me llamó la atención la madurez con la cual enfrentó el proceso. No es el José Antonio Kast de hace algunos años atrás, y yo espero que
sus equipos, y particularmente republicanos, estén a la altura del mensaje que está entregando el presidente electo. Y esto quiere decir, tal como él lo señaló, la unidad y recomposición de equipos dentro de la derecha, evidentemente. Pero creo, y lo dije en algún momento, ustedes recordarán, Karen, Alberto, en este mismo programa, que el rol de la UDI y RN en particular, que tienen experiencia en gobernar, y tienen experiencia en legislar, y tienen experiencia desde la oposición dialogante, es distinto al rol que ha tenido republicanos. Sí. Acá se puede sumar el rol de demócratas, de amarillo, que pongan cierta sazón de diálogo político que es indispensable. Aquí no nos podemos perder, el 58% y fracción de votos que tiene José Antonio Kast no son un cheque en blanco. Este es un respaldo transitorio en donde hay muchos votos, tal vez porque no querían ver a Janet Jara, una, comillas, comunista de presidenta, pero que hay mucha gente de centro que probablemente haya votado por él, y por tanto no se trata que tengan una carta abierta para hacer lo que quieran. Y aquí el rol político de estabilidad, de, como digo, de Chile Vamos, va a ser clave. Similar a lo que pasó con el presidente Boric en su momento, cuando pensaron que el Frente Amplio tenía carta blanca para hacer lo que quisiese. Claro, y tuvo que aliarse. Tuvo que convocar al PS, a radicales, al PPD, para poder, porque gobernar no es sencillo. Y gobernar, y por Dios que en Chile lo hemos aprendido, se trata de construir mayorías. Sí. Y eso, el mensaje del presidente electo estuvo anoche. Pero no sé si vieron, ya hay videos circulando que muestran una celebración de un programa de TV que se transmite a través de YouTube, en donde hubo una celebración desenfrenada, entre otros con el ex candidato Kaiser, en donde el tono y la agresividad hacia la centroizquierda es brutal. O sea, dista mucho el mensaje, diríamos, ponderado de Estado, impartido por el presidente electo, versus aliados importantes como un ex candidato presidencial. Entonces, aquí va a haber el tema, Alberto, de las almas, que hablábamos en su tiempo, las almas de la Concertación. Aquí, las almas de la derecha. ¿Qué va a primar? Este desenfreno ideológico nacional libertario, tremendamente peligroso, o una derecha democrática, moderna, moderada, capaz de establecer puentes y diálogos. Y esas almas se van a expresar evidentemente primero en la conformación del gabinete, va a ser la primera señal. Bien. Hay varias preguntas que tengo, porque hablaste de medidas y hablaste de políticas públicas que como que han hecho mal al país. Entonces hablaste de medidas y hablaste de 11 como lineamientos. ¿Cuáles son esos, Alberto? Mira, dentro de cada área, y lo dijo el presidente Kast, en definitiva se tienen que tomar las acciones. Yo creo el presidente sigue siendo Gabriel Boric. Sí, bueno, a partir del 11 de marzo. El presidente a partir del 11 de marzo. Pero es que nosotros también educamos a la población desde la forma en que hablamos, ¿cierto? ¿Y por qué digo yo que esto parte por la conformación de los equipos que claramente, lo decía Cristian, es la base de la instalación de un gobierno? Sí. Porque lo que le pasó al presidente Boric justamente fue, al inicio de su gobierno, las mayores debilidades. Y el ejemplo de Isquia Siches fue el mejor ejemplo, ¿no? Donde se pensó y se creyó que esto, gobernar, era bastante simple. Una cosa era decirlo y otra cosa era hacerlo. Entonces, el primer análisis que claramente es el más profundo es cómo se construye un gobierno de unidad que permita hacerse cargo de los temas. Porque la votación, es cierto, la votación no es un cheque en blanco. No, o sea, yo te lo entrego, pero te lo voy a cobrar. Exacto. Y rapidito. Entonces, los primeros 100 días, ¿no? Ahí hay una presión muy importante, Karen, de todo lo que se ha dicho. O sea, ¿qué voy a hacer en seguridad? ¿Qué voy a hacer en salud? ¿Qué vamos a hacer en vivienda? ¿Qué vamos a hacer en crecimiento? Que son, diría yo, los temas que son urgentes de abordar. Cuando uno tiene amigos en distintos sectores políticos, ayer me llegaban distintas información y comentarios, entonces muchos me decían que bueno, ahora está ahí en el otro lado, en fin, y todo eso. Pero como hay amistad con algunos, y yo creo que el respeto
político el que debe mantenerse. La pregunta, Alberto, es: ¿se compró traje y corbata nueva para...? No, pero no empiece con esas cosas, Cristian. Oye, entonces lo que sí es importante, Karen, es mantener una línea sólida desde el inicio. Sí. Porque eso va a ser la mirada. Y al menos aquí... Y va a contribuir Chile Vamos, como bien dice Cristian. Sí, yo creo que todos tenemos que construir o contribuir, porque de alguna manera los partidos que se están integrando a esto, la mayoría, son partidos que tienen trayectoria. O sea, en Chile Vamos, RN, Opoli y la UDI tienen, por el lado de la compañía, digamos, que Amarillo y Demócratas también son partidos nuevos, pero que vienen con una trayectoria de base que debería servir para tener un gobierno que se instala de la mejor manera. ¿Irán a sumar a la ex candidata presidencial Evelyn Matei? Es que yo no te puedo responder eso porque... ¿Pero qué crees tú? Pues, si es parte yo creo que ella está de salida. Yo creo que quedó en esta vuelta política, no quedó muy bien, porque uno cuando enfrenta una campaña, aquí hemos sido candidatos ambos, a veces uno queda bastante deprimido o bastante queriendo alejarse un poco de eso. Entonces, los que tienen hartas campañas encima, uno puede entender. Yo tengo 3 campañas, tú tienes 3. Que a veces se construye más desde adentro, ¿no? A lo mejor este alejamiento por el mensaje... Siempre hay algo por aportar de distintos lugares, entonces no solamente en la cosa más pública. Hablaste, Cristian, en un momento de hablar de gobernar a través de decretos, que es como parte de la propuesta que tiene José Antonio Kast. Justamente en la mesa que estuve ayer compartiendo, hablábamos de que qué significaba, porque no todas las personas entienden muchas de las propuestas que propuso en su minuto el actual presidente electo José Antonio Kast, y una de ellas siempre se habló de gobierno de emergencia, y esto de gobernar a través de decretos, ¿qué sería? Como para educar también un poquito a los auditores, ¿no? Sí, en la práctica, en su momento, eso tiene un contexto. Cuando el candidato, Kast, señaló que para él no era tan importante el Congreso, podía desestimar en cierta manera el Congreso, porque también se podía gobernar por decretos. Sí. El gobernar por decreto es una facultad presidencial que le permite dictar leyes, ¿cierto?, sin la aprobación del Congreso. Sin la aprobación del Congreso. Y eso es complejo, porque si bien es cierto, nuestra democracia lo permite, no es menos cierto que la discusión política que expresa diferentes sensibilidades, diferentes miradas, que es lo que expresa el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, permite enriquecer los proyectos de ley. Una ley entra siempre con un espíritu, y la verdad que en toda la tramitación sale distinta, sale mejorada. Y por tanto pretender gobernar de espalda al Congreso, es decir, de espalda a la mayoría, dicho sea de paso, donde está no solamente la oposición expresada, sino que su propio sector, es un contrasentido, a mi juicio, a la separación de poderes del Estado. Y de ahí que es peligroso. Distintos son situaciones realmente excepcionales, más allá del relato, el eslogan del gobierno de emergencia. Me refiero a situación de guerra, una invasión exterior, una calamidad, no sé, pues un terremoto, en donde se le entregan facultades especiales al presidente de la República, quien a su vez a veces le entrega a un jefe de zona, ¿verdad?, un uniformado, ¿cierto? Pero son situaciones de excepción, no puede ser lo permanente. Y ahí yo creo que quiero creer que es distinto el rol del candidato Kast al del presidente electo Kast. Que sea el gobierno unidad. Yo ayer le escuché un discurso distinto, más moderado, entendiendo la responsabilidad que se le viene encima. Y bueno, el contexto igual es que en las elecciones parlamentarias le fue bastante bien, o sea, podría llegar a consensuar con, en este caso, Chile Vamos, y a lo mejor algunos votos a lo mejor, digo yo, ¿no?, del PDG, y finalmente llegar a acuerdos para poder construir políticas o leyes que necesite. O sea, yo creo que iba a ser clave, Karen, y lo decía Alberto hace un rato, la reunión convocada para hoy día con los presidentes, los secretarios generales de los partidos de derecha, para poder ya tirar las líneas o validar las líneas de la conformación del gobierno y de la coalición. Porque si efectivamente los partidos de Chile Vamos ingresan al gobierno, evidentemente que no es solamente el gobierno, sino que
que también la coalición en el Congreso para apoyar el programa que iban a tener que llevar adelante. Exacto. Y eso no me cabe duda que está conversado, que su ingreso en la segunda vuelta no fue solamente porque el Espíritu Santo así se los dijo. O sea, yo creo que aquí hay de hecho, el senador que dice que es ministeriable, que el senador Gustavo Sangüesa, pertenece justamente a la coalición de Chile Vamos. O sea, ya si se están haciendo esos gestos o esas miradas, o por lo menos esos rumores, hablan de que estaríamos ante una coalición de gobierno más que de solo un partido, ¿no? Así es. Sí, mira, yo sí creo que efectivamente el tono y el mensaje que entrega el futuro presidente Kast apunta justamente a este gobierno de unidad. Y pensando en un espectro político más amplio, el primer reconocimiento que hace a los expresidentes, ¿cierto? Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Bachelet. Entonces, ahí hay una cosa, un sello distintivo, o sea, pensar en gobiernos que entregaron fortaleza al país, que desarrollaron al país, genera un hilo conductor hacia un avance. Yo creo que es importante eso porque aquí los mensajes se van construyendo. Lo que no hemos dicho nada es sobre los nulos y los blancos. 25.000 entre la sumatoria, 21.000 nulos y 4.000. Una cifra bastante baja. Para lo que habíamos analizado, ¿te acuerdas? Sí. En la parlamentaria anterior, la parlamentaria fue altísima la votación de los nulos y los blancos, fíjate. Exactamente. Entonces yo creo que es bastante importante porque aquí hubo un sector que trató de apropiarse de los nulos y los blancos, pero felizmente la ciudadanía hizo lo que tenía que hacer, decidirse por una u otra opción. Los mensajes de los últimos días fue el voto o anti-comunacho o anti-facho. El mensaje del PDG, ¿no? Porque ese era como el que hacía el llamado al voto nulo o blanco, pero finalmente después le dijo, vamos a ver quién gana, si realmente hay un más voto anti, hacia qué sector. Ya nos dimos cuenta hacia qué anti va. Sí, y lo otro que yo creo que es importante, y quiero aprovechar de preguntárselo aquí a mi colega panelista, aprovechémoslo, que antes que se vaya. Porque uno tiene que hacer igual análisis y que escuchaba ayer al presidente del Partido Socialista que tiraba la pelota, digamos, para la cancha con alta distancia, ¿no? Pero sí yo creo, Cristian, que aquí tiene que haber una evaluación y una autocrítica de las cosas, por lo menos en aquellos años que compartíamos equipos, siempre estábamos analizando cómo, cuándo, por qué, etcétera. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles fueron los principales? Primero, las mochilas de la campaña de Jara, a ver si coincidimos, yo tengo una teoría. Segundo, ¿qué va a pasar con la izquierda, crees tú, en este corto plazo, digamos, porque a partir del 11 de marzo otro escenario? Mira, yo creo que aquí la primera parte de la mochila, yo creo que la mochila más pesada, y lo dije hace un rato, esta delgada línea entre mostrar continuidad y cambio. Ya, para ti esa es la más importante. Yo también creo lo mismo. No que sea el Partido Comunista. No, lo del Partido Comunista está absolutamente superado en nuestro país ya hace varios años. Lo mismo creo yo. La continuidad y cambio, porque fueron 4 años de un gobierno en donde yo mismo fui de los que sostuvo que el pato cojo, este síndrome de que se pierde poder, pasó cuando se pierde el segundo proceso constituyente, la segunda propuesta de constitución, en donde fue un gobierno que se la jugó, ¿cierto?, por una propuesta constitucional que finalmente pierde. Un gobierno del cual ella formó parte, evidentemente. Entonces era muy difícil, tuvo muy mala prensa, como se señala muchas veces, en términos de establecer un relato, a veces con razón y otras veces muy injusto respecto a los logros del gobierno del presidente Boric. Entonces, para ella en algún momento era heredera del gobierno, sacó adelante las 40 horas, el tema de la PGU, pero por otro lado intentaba marcar distancia con el gobierno.
Entonces era un tema muy, muy difícil. Y en ese sentido quiero comparar los inicios del presidente Boric con lo que puede pasar con el nuevo presidente electo Kast en términos de la soberbia, que nunca es buena consejera. Sí, claro. Ambos en su momento plantearon el tema que venían a refundar Chile, un nuevo Chile con una superioridad moral distinta a lo que había pasado anteriormente. Hoy día, que las declaraciones son costosas cuando quedan ahí escritas. Exacto. Entonces, el valor de las flores, ¿te acuerdas cuando antes del estallido social? Entonces, hoy día tenemos un presidente, Gabriel Boric, también más maduro, más ponderado que el Gabriel Boric que asumió como presidente o que fue candidato presidencial. Sí. Hoy día, de hecho, el mensaje telefónico ayer con el presidente electo muestra otra estatura de presidente que el que asumió. Y lo mismo pasa con el candidato Kast que yo decía. Por eso hay que sacar la experiencia. Ahora, la segunda pregunta tuya, Alberto, que viene para adelante con la centro izquierda, fíjate que a mí me viene preocupando hace mucho rato. Y no tiene que ver con el liderazgo de quién es el próximo candidato o candidata presidencial, sino que tiene que ver con la construcción de una propuesta programática, con un relato para Chile, con hacerse cargo, pero por sobre todo con sintonizar con la ciudadanía. Yo siento que la izquierda abandonó a la ciudadanía. ¿Cuántos sindicatos, cuántas asociaciones de funcionarios, cuántas federaciones de estudiantes universitarios hoy día son dirigidas por personas de centro izquierda o izquierda? Entonces hay un relato que es necesario una sintonía fina y bueno, no tenemos elecciones durante 3 años. La próxima de 3 años más, la próxima de gobernador regional y municipal. Son 3 años que no debiera desviar la atención al fenómeno electoral, sino que situarse en el análisis, la construcción y el reacercamiento, la generación de confianza con la ciudadanía que cambió. Chile fue tremenda, y también lo hablamos, tremendamente pendular en estos últimos 4 o 5 años. Y dependiendo de cómo se ejecute este próximo gobierno. Cómo se ejecute este gobierno, se cumple o no se cumple el programa. Vamos a tener otro cambio. Escenario de voto obligatorio, que es muy distinto. Entonces tenemos, como digo, 3 años sin elecciones para que la centroizquierda se acerque a la ciudadanía a establecer un diálogo fluido, pero sobre todo escuchar. Porque si no, tampoco va a tener más futuro que estos 4 años. Si eso pasa, la sensación de lo que viene es de constante cambio. Vamos a ver cómo se maneja eso. Yo lo digo porque ya he escuchado mucho que el siguiente presidente después de José Antonio Kast va a ser Parisi. Es como que la gente manifiesta de que esta política tradicional también está agonizando, ¿no? Es que yo creo que ahí es donde está el problema, porque no es que sea una política marmicot, no, la política es más que eso. Y es muy dinámica. Y la política se basa en filosofía, en modelos de desarrollo, en cómo somos capaces de acercar las políticas públicas al bienestar social. Entonces, eso es la política. Y yo creo que ¿dónde está el problema? En que la clase política y los partidos políticos hemos dejado el espacio donde habitualmente sembrábamos y teníamos análisis y reflexiones políticas, teníamos base social, teníamos organizaciones que respaldaban la filosofía, la visión, y eso se perdió. Entonces, aquellos que piensan que la política se hace con eslogan o con ciertas visiones hoy día digitalizadas, eso no es política. Aquí hay que asentar un modelo de desarrollo que tiene principios, que tiene objetivos y que se mueven a través de una visión de desarrollo importante. Y colectivamente, porque hoy día las fuerzas políticas todas de alguna manera son fuerzas celulares, o dicen a célula, a grupo. Entonces cuando hay muchos grupos, y eso es lo que seguramente está pasando, y una de las reflexiones que va a tener que darse, ¿qué hacemos? O sea, nos juntamos varios, los que tienen 5%, 4%, 6%, ¿qué hacemos? ¿Nos unimos para generar un nuevo conglomerado? Esa es la gran pregunta que viene de aquí para adelante, Karen. Perdón, ¿y quién convoca a esos grupos? Claro. La ex candidata presidencial Janet Jara tiene el liderazgo para ahora que ya no es candidata, convocar. Mantener esa Yo lo que quiero decir es que los últimos candidatos del sector al día siguiente han perdido poder. Alejandro Guillermo, Yarna Proboste, Carolina Goich. O sea, ojo. Candidato que ha perdido ni siquiera por el Frente Amplio Beatriz Sánchez en su momento. Es decir, los candidatos o candidatas no han persistido en su liderazgo. Exacto. Y por el contrario, yo creo que hoy día
van a desaparecer y no necesariamente se le va a reconocer por el resto de los partidos la legitimidad para dirigir la oposición, un proceso amplio de coalición. Entonces, bien, claro, viene un proceso de mucho análisis, y yo espero que venga un proceso con mucho análisis. De reflexión, de análisis. Reflexión. Oye, son las 8:43 minutos, los despido en este caso para que ahí vemos cómo seguimos en el segundo bloque, porque parece que tengo ahí, está medio cojo mi segundo bloque, porque la idea también es poder... teníamos a Rodrigo González de Renovación Nacional, que no ha llegado aún, pero bueno, de todas formas los dejo invitados a ustedes para el próximo lunes. Gracias por acompañarnos hoy en Epicentro Regional y en este análisis de vuelta de las presidenciales, que ha sido súper interesante. Así que nos vamos a la pausa, que estén bien. Muchas gracias, hasta el próximo lunes. Seguimos nosotros, ¿no? Ahí veo, yo creo que sí. Yo creo que Alberto sigue ya.